Cuando Dios creó a Adán, no le dio una solicitud de empleo, no le dijo que fuera a buscar trabajo. Lo colocó en el jardín del Edén y le dio una tarea. El trabajo existía antes del pecado. El trabajo nunca estaba destinado a ser agotador, una lucha o una supervivencia. A Adán se le dio dominio, autoridad y responsabilidad. Su papel no era ser empleado, sino ser desplegado, administrar, cultivar, expandir. Y sin embargo, mira el mundo de hoy. Desde la infancia nos dicen que vayamos a la escuela, saquemos buenas notas, encontremos un trabajo estable y nos jubilemos, pero ese no es el plan de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que el hombre persiguiera un sueldo. Su intención era que el hombre persiguiera un propósito. Te diseñó para ser un gobernante, no solo un trabajador. Un creador, no solo un trabajador. Cuando te das cuenta de que tu vocación es más grande que una carrera, comienzas a caminar en tu verdadera identidad. El enemigo ha engañado a muchos, haciéndoles creer que la seguridad proviene de un sueldo, que la provisión está en manos de un empleador. Pero al primer hombre no se le dio un salario, se le dio una tarea. Y ese mismo principio se aplica hoy. Dios no te envió a este mundo para ser contratado, te envió para ser enviado. No estás destinado a buscar un trabajo. Estás destinado a buscar tu asignación dada por Dios. El mundo ha entrenado a las personas para que piensen que el éxito está vinculado al empleo. Desde que somos niños, se nos dice que obtengamos una educación, encontremos un buen trabajo, ganemos un salario y trabajemos hasta la jubilación. Pero ese no es el camino del reino. Dios nunca dijo, busca un trabajo. Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Y hay una diferencia entre lo que el mundo enseña y lo que Dios nos llama a hacer. El mundo dice, encuentra un trabajo para sobrevivir. Dios dice, encuentra tu propósito para prosperar. El mundo dice, necesitas empleo para satisfacer tus necesidades. Dios dice, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. El sistema del mundo está basado en trabajo, salarios y esfuerzo. Pero el reino de Dios está basado en fe, llamado y provisión sobrenatural. Mira la vida de Jesús. Él nunca les dijo a las personas que solicitasen un empleo. En cambio, Él las llamó a seguirlo. Cuando conoció a Pedro, Santiago y Juan, ellos eran pescadores que trabajaban en un oficio para ganarse la vida, pero Jesús no les ofreció un mejor trabajo de pesca, los llamó a una misión divina. Síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Cambió su enfoque de un trabajo a una misión, de empleo a un despliegue. Hoy en día muchas personas están estresadas, ansiosas y frustradas porque persiguen carreras en lugar de perseguir un propósito. Buscan seguridad en trabajos en lugar de encontrar su identidad en Cristo, pero un trabajo no es tu destino. Dios nunca te creó para que estuvieras atrapado en un sistema de supervivencia. Él te creó para caminar en tu asignación divina. La diferencia entre buscar empleo y buscar propósito es la diferencia entre esforzarse y prosperar. Cuando buscas un trabajo dependes del hombre. Cuando buscas el reino, dependes de Dios. Cuando buscas un trabajo, te preocupas por las condiciones económicas. Cuando buscas el reino, caminas en provisión sobrenatural. Cuando buscas un trabajo, compites con otros. Cuando buscas el reino, Dios hace espacio para tu don. No naciste para buscar un trabajo, naciste para cumplir un llamado. El mundo dice, encuentra un trabajo. Pero Dios dice, busca primero mi reino y todas las cosas te serán añadidas. La pregunta es, ¿qué voz escucharás? Un trabajo es temporal, pero tu llamado es eterno. Demasiadas personas pasan sus vidas persiguiendo posiciones que pueden desaparecer en un instante. Los despidos ocurren, los negocios cierran, las economías colapsan, pero el llamado de Dios en tu vida es algo que ningún hombre puede quitarte. No depende del mercado de valores, el éxito de una empresa o incluso de tus calificaciones. Cuando Dios llamó a Moisés, Él no estaba postulando para un puesto de liderazgo, no estaba buscando empleo, estaba huyendo de su pasado. Pero a Dios no le importó su currículum, le importó su propósito. Cuando David fue ungido rey, no estaba en un palacio, estaba en un campo cuidando ovejas. No estaba buscando un trabajo, estaba caminando en su llamado antes de que alguien lo reconociera. El problema hoy en día es que muchas personas están colocando su seguridad en un cheque de pago en lugar de en la promesa de Dios.
Definen su identidad por lo que hacen en lugar de por quienes son en Cristo. Pero un trabajo puede ir y venir, tu llamado permanece. Una carrera podría durar 30 o 40 años, pero tu propósito fue diseñado para la eternidad. Jesús mismo nunca tuvo un trabajo en el sentido tradicional. No estaba empleado por el gobierno romano ni por las instituciones religiosas. Sin embargo, cumplió la misión más grande de la historia. Pablo, un hombre que una vez tuvo estatus y una carrera como fariseo, lo dejó todo para seguir el llamado de Dios. Dijo: considero todo como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas persiguen empleos en lugar de un propósito? Se sienten insatisfechas, inquietas y siempre buscando la próxima oportunidad. Pasan sus mejores años trabajando por dinero en lugar de generar un impacto. Pero cuando entras en tu llamado, el trabajo deja de ser sobre sobrevivir y se convierte en un asunto de significado. No te despiertas cada mañana solo para ganarte la vida. Te despiertas para marcar la diferencia. Dios nunca quiso que sus hijos estuvieran atrapados en lo temporal. Te diseñó para algo más grande que un sueldo, más grande que un puesto. Los trabajos van y vienen, pero lo que Dios ha puesto dentro de ti es eterno. La pregunta es: ¿invertirás tu vida en algo temporal o entrarás en el propósito que dura para siempre? Dios provee. Tu trabajo no es tu fuente. Uno de los mayores engaños en el mundo hoy en día es la creencia de que un cheque de pago es lo que te sustenta. La gente vive su vida persiguiendo salarios, preocupándose por la seguridad laboral y temiendo el desempleo. Pero déjame recordarte, tu empleador no es tu proveedor. El gobierno no es tu proveedor. Jesús dijo en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellas? Si Dios cuida de las aves, criaturas que ni fichan en un trabajo ni se preocupan por las finanzas, ¿cuánto más cuidará de ti su Hijo? El problema es que muchos han puesto más fe en su cheque de pago que en su proveedor. Confían más en su empleador que en Jehová Jireh. Si el cheque de pago es constante, se sienten seguros. Si el trabajo está en riesgo, entran en pánico. Pero Dios nunca nos llamó a vivir con miedo a la provisión. Nos llamó a vivir por fe. Considera a Elías durante un tiempo de hambre. No tenía trabajo, ni ingresos estables, ni un empleador del cual depender, pero Dios ordenó a los cuervos que le llevaran comida. Y cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a una viuda donde un puñado de harina y un poco de aceite nunca se acabaron. Primera Reyes 17, 4 al 16. El sistema del mundo diría: Elías, ve a conseguir un trabajo. Pero el sistema de Dios decía: Elías, confía en mí y yo proveeré. Mira a Israel en el desierto. Durante 40 años no tenían granjas, ni salarios, ni conexiones comerciales, y sin embargo cada mañana caía maná del cielo. Sus zapatos no se gastaron, su ropa no se descompuso. ¿Por qué? Porque Dios era su fuente. Ahora, esto no significa que nos quedemos sentados sin hacer nada. Dios bendice el trabajo, pero no quiere que estemos esclavizados por el miedo a perder un empleo. Cuando te das cuenta de que tu trabajo es solo un canal, pero Dios es la fuente, dejas de preocuparte. Si un trabajo termina, Él puede abrir otra puerta. Si un negocio fracasa, Él puede crear algo más grande. El mundo dice: sin un trabajo no sobrevivirás. Pero Dios dice: supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Filipenses 4:19. La pregunta es: ¿en quién confiarás? ¿En tu cheque de pago o en tu proveedor? El trabajo es una bendición, pero el empleo es un sistema. Desde el principio Dios diseñó al hombre para trabajar. El trabajo nunca fue una maldición, fue parte del plan original de Dios. Cuando Dios colocó a Adán en el jardín del Edén, le dio una responsabilidad. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Génesis 2:15. Pero nota esto: Adán estaba trabajando antes de que el pecado entrara al mundo. Eso significa que el trabajo en sí mismo no es el problema. El problema es que después de la caída, el trabajo se convirtió en esfuerzo. El hombre pasó de un trabajo gozoso y con propósito
a un trabajo doloroso basado en la supervivencia. Génesis capítulo 3, versículo 17, dice que por causa del pecado, la tierra fue maldita y el hombre comería pan con el sudor de su frente. El trabajo se volvió laborioso, se convirtió en una lucha, se convirtió en un sistema de supervivencia. Este es el sistema que vemos hoy, personas trabajando solo para sobrevivir, solo para pagar facturas, solo para llegar al próximo cheque de pago. Esta nunca fue la intención original de Dios. El empleo, tal como lo conocemos hoy, es un sistema creado por el hombre diseñado para mantener a las personas dependientes de los salarios en lugar de depender de Dios. Las empresas contratan y despiden a voluntad. Los trabajos pueden ser reemplazados, los empleados pueden ser utilizados y descartados, y así las personas viven con miedo, aferrándose a sus empleos, como si sus vidas dependieran de ello. Pero Dios nunca nos creó para ser esclavos de un sistema. Nos creó para trabajar con propósito, para producir, para crear y para construir. Mira a los grandes hombres de fe, Abraham, Isaac, Jacob, José, David. Ninguno de ellos eran empleados, eran líderes, visionarios, emprendedores, gobernantes. Trabajaron, pero trabajaron en su vocación, no solo por un salario. Jesús mismo no fue empleado por nadie. Era carpintero, sí, pero no dependía de un negocio o un jefe. Estaba cumpliendo su misión, y cuando llamó a sus discípulos, no los llamó para que consiguieran mejores trabajos. Los llamó a trabajar para el reino. Los llamó a vivir con propósito, no solo para ganar un salario. ¿Significa esto que debes renunciar a tu trabajo? No, pero sí significa que debes dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como ciudadano del reino. Tu trabajo está destinado a ser una expresión de quien Dios te creó para ser, no solo algo que haces para sobrevivir. Cuando alineas tu trabajo con tu propósito, tu labor se convierte en una bendición, no en una carga. El mundo te enseña a trabajar por dinero, pero Jesús dijo: no os preocupéis por lo que comeréis o beberéis o vestiréis. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Entonces la pregunta es: ¿estás trabajando solo para sobrevivir en un sistema? ¿O estás trabajando en el llamado que Dios puso en tu vida? Uno lleva a la frustración, el otro lleva a la realización. ¿Cuál elegirás? Mira los evangelios y nunca encontrarás a Jesús diciéndole a alguien que solicite un trabajo, persiga una carrera o busque empleo. En cambio, constantemente llamaba a las personas a salir de los sistemas mundanos y entrar en asignaciones divinas. Cuando conoció a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, estaban ocupados trabajando como pescadores. La pesca era su sustento, su oficio, su negocio. ¿Pero qué dijo Jesús? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Observa lo que sucedió después. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. No dudaron, no dijeron: déjame terminar mi trabajo primero. Reconocieron que Jesús les estaba ofreciendo algo más grande que un trabajo. Les estaba ofreciendo una misión. Mira a Mateo, el recaudador de impuestos. Tenía un trabajo seguro en el gobierno. Estaba ganando dinero, pero cuando Jesús pasó y dijo: sígueme, Mateo 9:9, Mateo se levantó y dejó todo atrás. No se aferró a su carrera porque entendió que su llamado era más grande que su posición. Incluso Pablo, antes de convertirse en apóstol, era un hombre de alto estatus. Era un fariseo, bien educado, respetado y empleado en el servicio religioso. Pero cuando encontró a Jesús, todo cambió. Más tarde escribió: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Pablo renunció a una carrera religiosa para seguir su propósito divino. El problema hoy en día es que demasiadas personas se aferran a sus trabajos como si ese fuera su llamado más alto. Definen su valor por su situación laboral. Pero Jesús nunca midió a una persona por su carrera, los midió por su obediencia. No buscaba empleados, buscaba discípulos. No ofrecía salarios, ofrecía propósito. ¿Significa esto que deberías renunciar a tu trabajo mañana? No necesariamente. Pero sí significa que deberías cambiar tu mentalidad. No fuiste creado solo para ser empleado. Fuiste creado para ser desplegado. Jesús quiere usarte donde estás, pero también quiere que estés listo para moverte cuando Él te llame.
Si te pide que dejes tu zona de confort, que te alejes de la seguridad y entres en la fe, ¿obedecerías? El mundo dice, encuentra un trabajo, construye una carrera. Jesús dice, sígueme y te haré. ¿Qué sucedería si realmente lo siguieras? ¿Confiarías lo suficiente en Él como para entrar en tu llamado? Porque cuando sigues a Jesús, no solo encuentras trabajo, encuentras un propósito. Y eso vale más que cualquier sueldo. Desde el principio, Dios diseñó al hombre para crear, construir y expandirse. En Génesis 1:28 les dio a Adán y Eva un mandato: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Note que Dios no dijo vayan y encuentren un trabajo, Él dijo sean fructíferos. Eso significa que fuiste creado para producir, no solo para consumir. El problema con el sistema del mundo es que entrena a las personas para ser consumidores, no creadores. Desde la infancia, la sociedad nos enseña a estudiar mucho, conseguir un trabajo, ganar dinero y gastar ese dinero en cosas que ni siquiera necesitamos. Las personas viven de sueldo a sueldo, sin darse cuenta de que Dios puso creatividad, dones y talentos dentro de ellas para producir algo más grande. Mira a Jesús. Nunca vivió como un consumidor. Siempre estaba multiplicando. Cuando había 5 panes y 2 peces, no salió a comprar más comida. Lo bendijo, lo partió y se multiplicó. Mateo 14, 19 y 20. Cuando Pedro necesitaba dinero para impuestos, Jesús no le dio un cheque. Le dijo que fuera al mar, y en la boca de un pez encontraría una moneda. Mateo 17, 27. El mundo quiere que trabajes por dinero, pero el reino quiere que trabajes por un propósito y dejes que el dinero siga. La diferencia es esta: los empleados intercambian tiempo por salario, pero las personas con mentalidad de reino crean valor que se multiplica. No estás diseñado solo para recibir órdenes, estás diseñado para innovar, expandir y ser una bendición. Mira la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 a 30. El amo dio a 3 siervos diferentes cantidades de dinero. 2 de ellos multiplicaron lo que tenían, pero uno enterró su talento por miedo. El amo lo llamó malvado y perezoso. ¿Por qué? Porque Dios espera multiplicación, no estancamiento. En este momento, muchas personas están sentadas sobre dones, ideas y potencial que Dios les ha dado, pero tienen demasiado miedo para dar el paso. Permanecen en trabajos que odian, trabajando por supervivencia en lugar de seguir su llamado. Pero cuando comienzas a verte a ti mismo como un productor, todo cambia. Así que pregúntate, ¿solo estás consumiendo o estás produciendo? ¿Estás viviendo con miedo como el siervo que enterró su talento? ¿O estás multiplicando lo que Dios ha puesto en ti? Dios no te llamó solo para ganarte la vida, te llamó para crear, expandir y dejar un legado. Es tiempo de pasar de ser un consumidor a ser un productor, porque en el reino la fecundidad no es una opción, es un mandato. El mundo enseña que necesitas un trabajo para sobrevivir, pero Dios ya ha puesto algo dentro de ti que puede sostenerte, tu don. Proverbios 18, 16 dice: el don del hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes. Nota que no dice que el trabajo del hombre le abre camino. Dice, lo hace su don. Tu don es la habilidad, talento o llamado único que Dios ha puesto dentro de ti. No es algo que aprendes en la escuela o adquieres de un trabajo. Es algo que estaba dentro de ti desde el nacimiento, esperando ser descubierto. Mira a los grandes hombres en la Biblia. Ninguno de ellos dependía de un trabajo, pero todos usaron sus dones dados por Dios para cumplir su propósito. José tenía el don de interpretar sueños. Ese don lo llevó de la cárcel al palacio, convirtiéndolo en el segundo al mando sobre todo Egipto. David tenía el don de liderazgo y música. Su don le abrió camino, llevándolo del campo de pastor a la corte del rey. Daniel tenía el don de la sabiduría y las visiones. Su don lo posicionó en las cortes de múltiples reyes, influyendo en imperios enteros. El problema hoy en día es que muchas personas ignoran su don y persiguen empleos en su lugar. Se conforman con un trabajo en lugar de descubrir lo que Dios ya ha puesto dentro de ellos. Pero si dependes de un trabajo, estás a merced de la economía. Si dependes de tu don,
estás a merced de Dios, quien nunca se queda sin recursos. Jesús mismo operó en su don. No necesitaba un salario. Su don le abrió camino. Sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, enseñaba con autoridad y cambiaba vidas. Donde quiera que iba, la provisión lo seguía. Cuando no había comida, la multiplicaba. Cuando Pedro necesitaba dinero, apareció en la boca de un pez. Jesús nunca se preocupó por la provisión, porque sabía que su don siempre haría espacio para él. Muchas personas están frustradas en la vida porque están trabajando fuera de su don. Están atrapadas en trabajos que los agotan en lugar de caminar en su llamado que los satisface. Pero cuando comienzas a operar en tu don dado por Dios, el suministro sigue al propósito. No tienes que perseguir el dinero te perseguirá a ti. La pregunta es, ¿estás usando tu don o lo estás ocultando? El mundo te dice que busques un trabajo, pero Dios te pregunta qué tienes en tus manos. Dentro de ti está la clave de tu provisión. Es hora de dejar de buscar trabajos y empezar a desbloquear el don que Dios ya ha puesto dentro de ti, porque cuando lo hagas, tu don abrirá puertas que nadie podrá cerrar. El mundo te dice que busques un trabajo, pero Dios te creó para resolver problemas. Cada gran ascenso, cada avance y cada gran líder en la Biblia fue elevado porque proporcionaron una solución a un problema. Mira a José. No solicitó un puesto en el palacio del faraón. Él resolvió un problema. Egipto enfrentaba una hambruna. Y José tuvo la sabiduría de interpretar el sueño del faraón y dar una estrategia para salvar a la nación. Esa única solución lo llevó de la prisión a la posición más alta en el país. Génesis, capítulo 41, versículo 39. Libro 40. Mira a Daniel. Era un cautivo en Babilonia. Sin embargo, se convirtió en un asesor principal del rey. ¿Por qué? Porque resolvía problemas. Cuando nadie más pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel buscó a Dios, recibió revelación divina y le dio al rey una respuesta. Esa solución lo convirtió en gobernador de toda una provincia. Daniel 2:48. Mira a David. Era un joven pastor, pasado por alto y olvidado. Pero cuando Goliat apareció y amenazó a Israel, David dio un paso adelante y resolvió el problema. No tenía un trabajo en el ejército, pero tenía fe, habilidad y coraje. Una victoria sobre Goliat cambió su vida para siempre, llevándolo al palacio. 1 Samuel 17:50 es 51. El sistema del mundo enseña a las personas a buscar empleos, pero el reino enseña a las personas a convertirse en soluciones. Las personas que llegan a la cima en cualquier generación son aquellas que responden a las preguntas que nadie más puede. En lugar de preguntar, ¿dónde puedo encontrar un trabajo?, empieza a preguntar, ¿qué problema puedo resolver? Jesús mismo fue el mayor solucionador de problemas. La humanidad estaba perdida en el pecado y Él vino a ser la solución. No vino a solicitar un puesto religioso, vino a traer salvación. Donde quiera que iba, satisfacía necesidades, sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y daba vida a los quebrantados. Debido a que caminó con propósito, la provisión siempre lo siguió. Si quieres elevarte en la vida, tú no persigas empleos, persigue soluciones. El mundo recompensa a quienes resuelven problemas. En lugar de orar por un sueldo, reza por sabiduría. En lugar de buscar empleo, busca oportunidades para agregar valor. Cuando te conviertes en la respuesta a una necesidad, las personas te buscarán. No fuiste creado para simplemente ocupar una posición. Fuiste creado para cumplir un propósito. El mundo está lleno de problemas, pero tú llevas soluciones divinas dentro de ti. Deja de esperar a que alguien te contrate y comienza a caminar en el llamado que Dios ha puesto en ti, porque cuando lo hagas, se abrirán puertas que ninguna solicitud de trabajo podría abrir. Muchas personas creen que su supervivencia depende de un salario. Viven sus vidas persiguiendo empleos, temiendo el desempleo y midiendo su seguridad por su cuenta bancaria. Pero déjame decirte, un cheque de pago es limitado, pero la bendición de Dios no tiene límites. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Observa que no dice que un trabajo enriquece. No dice que el trabajo duro o trabajar horas extras enriquece.
dice que la bendición del Señor lo hace. Hay un nivel de provisión que no proviene del esfuerzo humano, proviene directamente de Dios. Mira a Abraham. Dios lo bendijo y se hizo rico en ganado, plata y oro, no porque trabajara de 9 a 5, sino porque caminaba en pacto con Dios. Génesis 13:2. Mira a Isaac. Había una hambruna en la tierra, pero Dios le dijo que se quedara donde estaba. Isaac obedeció. Y en ese mismo año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo bendijo. Génesis 26:12. Mira a Salomón, nunca le pidió a Dios riqueza. Sin embargo, se convirtió en el hombre más rico de la historia porque buscó la sabiduría primero y Dios añadió todo lo demás. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Cuando la bendición de Dios está en tu vida, se te presentan oportunidades que ni siquiera pediste. El favor te sigue. Se abren puertas que ningún hombre puede cerrar. No tienes que suplicar por ingresos. Los recursos te persiguen. El mundo lo llama suerte, pero en el reino se llama favor. Piensa en esto. Si el dinero fuera la respuesta, ¿por qué tantas personas ricas se sienten vacías? ¿Por qué las celebridades, los directores ejecutivos y los millonarios luchan con la depresión, la adicción y la insatisfacción? Porque el dinero puede sostenerte por un momento, pero solo la bendición de Dios trae paz, alegría y propósito duraderos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pones a Dios primero, la bendición es el resultado. La provisión no es algo que debas perseguir, es algo que se añade a tu vida a medida que caminas en tu asignación divina. Así que deja de preocuparte por un cheque y comienza a buscar la presencia de Dios. Deja de perseguir trabajos y comienza a perseguir el propósito. Porque cuando estás bajo la bendición de Dios, siempre tendrás más que suficiente. El mundo depende de los salarios, pero la gente del reino depende de la provisión divina. Y esa provisión nunca se agota. Desde el principio del tiempo, el plan de Dios para la humanidad no era solo sobrevivir, sino gobernar. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que tengan dominio. Nota esa palabra, dominio. Dios nunca dijo que tengan trabajos, nunca dijo que sean empleados, Él dijo que gobiernen. El enemigo sabe esto, por lo cual ha pasado generaciones atrapando a la gente en modo de supervivencia. El diablo quiere que creas que la vida se trata de trabajar, pagar facturas y esperar jubilarte algún día. Pero Dios te diseñó para algo mayor. Te diseñó para tener autoridad. Mira a Adán. Dios no lo puso en el jardín del Edén como trabajador. Lo colocó como gobernante, administrador, mayordomo sobre la creación. Mira a José. No permaneció esclavo para siempre. Pasó de la prisión al palacio y gobernó sobre Egipto. Mira a David. Comenzó como pastor, pero no estaba destinado a seguir órdenes toda su vida. Fue ungido para ser rey. Toda persona que verdaderamente camina con Dios supera el sistema del mundo y entra en su autoridad divina, porque en el reino no eres un esclavo de los salarios, eres un heredero de la promesa de Dios. Jesús no vino para crear empleados, vino para restaurar la realeza. Dijo en Apocalipsis 5:10, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Eso significa que fuiste hecho para caminar en autoridad. Fuiste hecho para poseer, para liderar, para gobernar. ¿Significa esto que deberías renunciar a tu trabajo? No. Pero sí significa que deberías cambiar tu mentalidad. Deja de pensar como un trabajador y comienza a pensar como un gobernante. Deja de conformarte con solo salir adelante y empieza a buscar la visión de Dios para tu vida. Porque cuando te das cuenta de que fuiste creado para reinar, nunca más vivirás con miedo de perder un trabajo. El mundo quiere que trabajes por dinero, pero el reino quiere que gobiernes con propósito. Así que te pregunto hoy, ¿estás viviendo como un trabajador o estás asumiendo tu reinado? Porque Dios nunca dijo, busca un trabajo. Él dijo, toma dominio
y cuando lo hagas, nunca te faltará nada. Un trabajo es temporal. Puede ser quitado en un instante. Las empresas cierran, las economías colapsan, los puestos se eliminan. Las personas que ponen su confianza en un trabajo, a menudo viven con miedo. Miedo a los despidos, miedo al desempleo, miedo a no llegar a fin de mes. Pero el propósito es algo que nadie te puede quitar. Mira, José, su posición como sirviente en la casa de Potifar le fue quitada cuando fue falsamente acusado y arrojado a prisión. Pero su propósito permaneció y ese propósito lo llevó al palacio. Génesis 39, hasta 41, mira a Daniel. Los reyes cambiaron, los imperios se movieron, pero Daniel siguió siendo influyente porque su propósito era mayor que su título de trabajo. Daniel 6, mira a Pablo. Era un fariseo muy respetado en el sistema religioso, pero cuando conoció a Jesús, se dio cuenta de que su verdadero propósito no estaba en su carrera, sino en predicar el Evangelio. Filipenses 3:7. Aida, un trabajo puede proporcionar un cheque de pago, pero el propósito proporciona satisfacción. Un trabajo puede terminar, pero tu vocación continúa. Por eso, las personas que viven para sus trabajos a menudo se sienten perdidas cuando se jubilan. Pasaron años trabajando para un sistema que nunca los satisfizo realmente. Pero cuando vives en tu propósito, nunca te jubilas. Sigues teniendo un impacto hasta tu último aliento. Jesús no tenía un trabajo, pero cumplió su propósito. Él dijo en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Su satisfacción no provenía del dinero, sino de completar su misión. Esa misma mentalidad debería estar en ti. El mundo mide el éxito por títulos y salarios, pero el cielo mide el éxito por la obediencia y el impacto. ¿Solo estás trabajando por un sueldo o estás caminando en la razón por la que Dios te creó? Porque un día los trabajos desaparecerán, pero lo que hiciste por el reino durará para siempre. El mundo te dice que busques un trabajo, pero Dios te dice que busques tu propósito. El mundo te enseña a depender de un cheque, pero Dios te llama a depender de su provisión. El mundo te empuja al modo de supervivencia, pero Dios te ha diseñado para el dominio, el impacto y el legado. Desde el principio nunca dijo, ve y encuentra empleo. Dijo, sé fructífero y multiplícate. Dijo, toma dominio. Dijo, sígueme y te haré. Cada persona en la Biblia que verdaderamente siguió a Dios, Abraham, José, David, Daniel, Pablo, fueron elevados, no porque buscaban trabajos, pero porque caminaron en propósito divino. Jesús mismo nunca llenó una solicitud, nunca vivió con miedo a la provisión y sin embargo no le faltó nada. ¿Por qué? Porque caminaba en la voluntad del Padre y la provisión lo seguía a donde quiera que iba. Esa misma promesa se aplica a ti. Así que hoy te pregunto, ¿estás persiguiendo una carrera o estás persiguiendo tu llamado? ¿Estás confiando en un salario o estás confiando en aquel que tiene toda la provisión en sus manos? Porque cuando te adentras en lo que Dios te creó para hacer, nunca más tendrás que perseguir dinero. La bendición te seguirá, las puertas se abrirán, las oportunidades te encontrarán. Porque Dios nunca dijo, busca un trabajo, Él dijo, busca primero el reino y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Tu propósito te está esperando, es hora de entrar en él.